From the very beginning, uh, it was Desde el clear principio, that we're heading estaba towards claro que nos dirigíamos hacia una gran confrontación, aunque no sabíamos si realmente se convertiría en una agresión militar o no, porque es Trump. It was clear Pero estaba claro que el régimen israelí, the Zionist el lobby sionista, la clase Epstein que gobierna Occidente, querrían hacer o desearían hacer todo lo posible para ayudar al régimen sionista. Y vimos cómo el embajador estadounidense en Israel básicamente dijo que si el régimen se apodera de toda la región, no pasa nada. Y eso creo, es algo que los iraníes llevamos diciendo desde hace muchos años. Iranians have been saying all along for many, many years. And others have been trying to hide this, both in the region Y otros han estado intentando ocultarlo, tanto en la región como fuera de ella. Iran. Y por supuesto, la razón por la que hay tanta hostilidad hacia Irán, hacia Hezbollah, hacia Ansarullah, hacia la resistencia en Irak y por supuesto hacia el pueblo palestino, es que son los únicos que se interponen en el camino del proyecto del Gran Israel. Todos los demás países, ya sea Erdogan, los Emiratos, el gobierno egipcio, Qatar, Jordania y así sucesivamente, forman parte del imperio estadounidense y por lo tanto no harán ningún movimiento para impedir que el régimen israelí avance hasta que posiblemente sea demasiado tarde. Until possibly when it's far too late. But Iran is not going to back down. Pero Irán no va a dar marcha atrás. Y no veo un escenario en el que los estadounidenses ganen una guerra potencial. Los iraníes han dicho que cerrarán el estrecho de Hormuz. No será una medida de último recurso. En la guerra de 12 días, no hubo necesidad de que Irán interrumpiera el comercio de petróleo y gas en la región, porque la guerra fue en gran medida entre Irán y el régimen israelí. Los estadounidenses llevaron a cabo un ataque simbólico. Obviamente, no destruyeron el programa nuclear, pero no fue suficiente como para justificar la destrucción de la economía global. Irán no quiere que la economía global sufra. Excuse me. Iran does not want the global economy to suffer. Iran has friends across the world, and ordinary people Irán tiene amigos en todo el mundo, want to live y la gente común de todos los países quiere vivir en paz, ganarse la vida, criar a sus hijos, tener familias y construir comunidades decentes. Así que Irán, aunque los regímenes de la región del Golfo Pérsico albergan bases estadounidenses y estaban ayudando al régimen israelí durante la guerra de 12 días al permitir que los estadounidenses usaran esas bases, al ver que podía gestionar fácilmente la guerra y derrotar al régimen israelí, Iran y que finalmente este tuvo que buscar un alto el fuego para poner fin al conflicto, ni siquiera contempló moverse en esa dirección. it did not even contemplate moving in that direction. However, if the United States Sin embargo, si Estados Unidos lleva a cabo un ataque contra Irán, eso sería algo completamente distinto. Sería una amenaza existencial, una guerra por la supervivencia. Sería una guerra de elección para los estadounidenses, realizada en beneficio del régimen israelí, evidentemente. Pero en este escenario, Irán hará todo lo posible por protegerse. Y dado que todos estos países, esas diminutas dictaduras familiares árabes de la región del Golfo Pérsico, albergan bases estadounidenses, y mientras tú y yo hablamos, esas bases se están utilizando para planear contra Irán. Entonces Irán tiene todo el derecho a paralizar el comercio de petróleo y gas. Y eso no será una medida de último recurso, ocurrirá desde el principio. measure of last resort. That will happen at the very beginning. This is a good point. If this is a war Bueno, existential este es un buen punto. Si se trata de una amenaza existencial, una guerra por la supervivencia, como dices, tiene sentido que Irán juegue sus cartas de manera muy diferente. Y los estados del Golfo, evidentemente, parecen destinados a verse arrastrados. Pero ¿de qué otra forma ves que intervengan los Estados Unidos? Porque todo el elemento de sorpresa será difícil ahora, dado que están acumulando fuerzas en estos números. La retórica ha dejado claro que esa es la intención. Quiero decir, al evaluar las amenazas, se analizan las intenciones y las capacidades, y todo apunta a un ataque que podría producirse incluso en los próximos días. even over the next few days. So, do you see any other possible element? Entonces, ¿ves algún otro posible elemento sorpresa que puedan introducir?
Quiero decir, ¿usarían combatientes extranjeros que lleguen del extranjero para sabotear? ¿Tienen las mismas redes dentro de Irán que puedan causar disrupción? ¿Pueden atacar a través de Azerbaiyán? ¿Cómo ves el elemento sorpresa? Porque creo que esto será muy crítico para que Estados Unidos tenga éxito. Y de nuevo, con todo el poder y el material militar que se ha ido acumulando en la región, si además cuenta con el elemento sorpresa, esto podría ser, ya sabes, importante, aunque no diría necesariamente decisivo. Iran's intelligence is La inteligencia de Irán es bastante eficaz. Sabe más o menos lo que ocurre en los países vecinos y dentro del propio país. Vimos a Estados Unidos, al régimen israelí, a la inteligencia británica y posiblemente a los franceses llevar a cabo una rebelión armada, un semigolpe en el país, algo que ellos mismos admitieron, aunque los medios occidentales pretendan que todo se trataba de manifestantes pacíficos. Obviamente, no fue así. Hemos visto innumerables imágenes de violencia extrema perpetrada por alborotadores, terroristas y agitadores entrenados. También vimos claras admisiones por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, del Mossad en su comunicado en persa, y de Pompeo sobre la implicación israelí, y más tarde, él mismo admitió la implicación estadounidense. Y por supuesto, el Canal 14 israelí, cercano a Netanyahu, afirmó que agencias extranjeras introdujeron armas para matar a cientos de agentes de policía y de seguridad iraníes. Iranian police and security officials. So it's clear as day while they're gloating. Así que está claro como el agua. Mientras ellos se regodean de lo que hicieron, los medios occidentales fingen que nada de esto ocurrió y simplemente inflan las cifras. Aunque Occidente, y el régimen israelí en particular, sean responsables del derramamiento de sangre, inflan los números e intentan afirmar que los iraníes están matando a manifestantes pacíficos para justificar la muerte, la destrucción y la masacre. Quieren ayudar a construir el argumento a favor de la guerra. Ya sea The Guardian o Fox News, no hay diferencia. Pero después de eso, vimos que tras el 9 y el 10 de enero, cuando tuvo lugar esta insurrección armada que se derrumbó de inmediato, la gente salió 2 veces a las calles en defensa del Estado y de la Constitución. El 12 de enero y de nuevo el 11 de febrero, en cifras aún mayores. Creo que está claro que Estados Unidos y también el régimen israelí no tienen capacidad para hacer nada sustancial dentro del país. Los países vecinos son demasiado vulnerables. Aliyev, en Azerbaiyán, es muy vulnerable. Es un dictador y no tiene capacidad para dañar a Irán. De hecho, es bastante posible que ocurra lo contrario. Si insiste demasiado en su alianza con el régimen israelí, creo que es muy posible que pueda ser derrocado con la ayuda de Irán. Así que probablemente esté muy nervioso ahora mismo. Por eso viaja constantemente a Estados Unidos y participa en foros de paz y en todo ese tipo de tonterías con Trump. En realidad, creo que está claro que es justo al revés. Los aliados de Irán en toda la región se están preparando. En Irak, la resistencia sabe que un ataque contra Irán, un ataque existencial contra Irán, es un ataque existencial contra Irak, por razones obvias. En Yemen ocurre lo mismo, y estos son países con poblaciones enormes. Los aliados de Estados Unidos en la región son todas dictaduras familiares, y algunos de ellos son bastante insignificantes y pequeños en cuanto a sus capacidades, como Qatar, que tiene una población con pasaporte de unos 350.000 a 400.000 habitantes. Los Emiratos tienen una población con pasaporte de alrededor de 1,4 millones, mientras que el número de extranjeros, en su mayoría hombres adultos, en los Emiratos ronda los 10 millones, supongo. In the Emirates is like 10 million or so, I suppose. So they are very vulnerable and weak. Así que son muy vulnerables y débiles. Sin embargo, Irak, con una población de entre 45 y 47 millones, por ejemplo, no puede compararse con Bahrein o Kuwait, ni con nada parecido. Así que, si va a ser una guerra regional, no será en beneficio de Estados Unidos. Es algo que Trump no puede gestionar. Y además, Irán también está preparando su poder de fuego.
Estados Unidos está desplegando todo lo que tiene, pero Irán también está preparando todo lo que tiene. Y el hecho de que el petróleo y el gas pasen por el Golfo Pérsico o por Asia Occidental y el Cáucaso le da a Irán una enorme ventaja. Gives Iran a huge advantage. And in addition to all that, I think Y además de todo eso, creo que está el hecho de que ninguna de estas dictaduras familiares es muy estable. Ninguna de ellas cuenta con un apoyo popular real. En algunos de estos países, la inmensa mayoría son extranjeros. Así que una guerra podría cambiar realmente el mapa de la región, y puede que veamos caer a algunos de estos regímenes pro-Trump. La guerra será devastadora sin duda. Y sentado aquí en Teherán, obviamente reconozco, y la gente aquí también lo reconoce, lo que eso podría significar. Pero no es Irán quien quiere llevar a cabo la agresión. Son Trump y Netanyahu, y por supuesto, el Occidente colectivo, que apoya todos los actos de agresión, incluido el genocidio en Gaza. supports all acts of aggression, including genocide in Gaza. So, what Iran can do and will do Así que el Irán puede hacer, y hará, es golpear con la mayor fuerza posible, junto con sus aliados. Harán caer la economía global. Y creo que en última instancia, tras una gran devastación en toda la región, Trump fracasará, caerá. El régimen israelí y el régimen de Washington serán culpados por la catástrofe que azote al mundo entero. Porque cuando los precios del petróleo y del gas se disparen en tiempos tan inciertos, y sé que lo habéis comentado en vuestro programa, la economía global, y en particular la estadounidense, ya se enfrentan a grandes desafíos. Esto sería catastrófico en cualquier circunstancia, una guerra de esta naturaleza. Under any circumstances, a war of this nature, but under these circumstances, it would be even. Pero en estas circunstancias sería aún más devastador. Y creo que la gente en Estados Unidos, la multitud MAGA, ahora, por supuesto, no tiene ningún problema con las guerras interminables. No tienen problema en disparar a mujeres blancas en la cara o a enfermeras blancas por la espalda que cuidan de los veteranos. A la multitud MAGA no le importa Epstein ni todos sus crímenes. Pero cuando sus bolsillos se vean gravemente afectados, cuando pierdan sus empleos, cuando cierren las fábricas, cuando las empresas quiebren, creo que serán los primeros en buscar a quienes están impulsando la guerra. I think they will be the first to seek out those who are pushing for war.